Y aquí les muestro cómo cuando tienen combinación de diabetes e hipertensión, en realidad el riesgo de tener enfermedad renal crónica es mucho mayor. Es decir, la combinación de diabetes e hipertensión es de mucho más riesgo. Obviamente es lógico que esto sucede que si no nada más tienen diabetes, pero si nada más tienen diabetes, pues es el 40%, es altísimo. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuáles serían las estrategias de prevención para control de la enfermedad renal? ¿La que sigue? ¿Me las pasa todas, por favor? No, ¿la que sigue? Sí, ¿la que sigue? Entonces, aquí pueden ver, hay prevención primaria, que es aquellos pacientes que están en riesgo. Y no voy a hablar de prevención primaria porque la OMS ya ha puesto, y la Secretaría de Salud, ya ha puesto medidas para prevención primaria de estos factores de riesgo de los que ya les hablé. Es decir, se le puso un impuesto al azúcar, a las bebidas azucaradas, a los refrescos. Todas esas medidas son correctas y la prevención primaria, pues eso es obviamente algo de la Secretaría de Salud y de la OMS, y eso ya está en vías de ser implementado. Sin embargo, ¿me pasan las siguientes, por favor? La siguiente. ¿Otra más? ¿Otra más? Gracias. Entonces, en la prevención secundaria tenemos esto aquí, aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal, ya sea estadio 1, 2 y 3, generalmente hasta incluso estadio 4, pero estos serían los 3 en los que nos enfocaríamos, para ver si aquí podemos detectar de manera temprana y prevenir la progresión y las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Es decir, aquí podemos incidir. Y la prevención terciaria serían aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica avanzada, que requieren tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal, como serían complicaciones cardiovasculares y complicaciones infecciosas. ¿La que sigue? ¿Y cómo hacer esto? Pues obviamente es una tarea difícil, es una tarea multidisciplinaria. Primero necesitamos, obviamente, para la detección y el tratamiento, necesitamos contar con datos prediálisis y datos de diálisis. Necesitamos un registro y esto, pues obviamente, es de suma importancia, un registro de diálisis y, de ser posible, de prediálisis. Necesitamos educación, no hay suficientes nefrólogos en el país para combatir las enfermedades. Necesitamos que los médicos de atención primaria nos ayuden a hacer esto, los podemos educar, necesitaríamos tener guías de práctica clínica en línea, capacitar a médicos. Se han hecho estudios pilotos en donde se capacitan médicos y se ve la diferencia. El doctor Cueto nos va a hablar de eso, pero necesitamos obviamente educación, necesitamos un modelo de atención multidisciplinaria, que también nos hablará de ello el doctor Cueto, y obviamente financiamiento. Y aquí, pues esto es clave, pero el financiamiento tiene que ir obviamente también para tratar a los pacientes en diálisis, pero para para detectar a aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica y tratarlos de manera oportuna. ¿La que sigue? Esto me llama la atención porque esta iniciativa de la Secretaría de Salud ya existía. Yo este documento lo vi hace algunos años y se llamaba Red Estratégica de Servicios de Salud contra la Enfermedad Renal Crónica. Y es un documento como de 30 páginas, está muy bien establecido, de hecho tuve la oportunidad de leerlo. Y lo que quería esta estrategia, lo que intentaba era una promoción de la salud renal a la comunidad, una prevención, detección oportuna, tratamiento integral y contención o reversión de la enfermedad renal crónica en los 3 primeros estadios, y limitación de la mortalidad por daño renal. Esta estrategia ya se conocía, sin embargo, obviamente con el cambio de gobierno, pues esto se dejó por la paz, pero habría que retomarlo, esto ya está hecho, estas iniciativas se han tomado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles serían los objetivos de contar con una red estratégica de salud contra la enfermedad renal crónica? Número 1, disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedad renal crónica y progresión a enfermedad renal crónica terminal. Ya hablamos que no nada más es diálisis, sino las complicaciones cardiovasculares que tiene la enfermedad renal. Número 2, identificar al paciente con enfermedad renal en estadios tempranos es costo efectivo, y esto es una realidad. Esto está demostrado en muchas publicaciones. El identificar al paciente en estadios tempranos es costo efectivo. Número 3, implementar un programa nacional para prevención y control de la enfermedad renal crónica. Hay que incrementar el gasto gubernamental para enfermedad renal crónica, eso es una realidad, no se puede hacer sin eso. Se necesitan establecer guías nacionales para el cuidado del paciente con enfermedad renal. La que sigue, por favor. Crear un registro nacional de diálisis nos urge.
Incrementar el personal médico que pueda atender a los pacientes con enfermedad renal crónica. Obviamente no somos suficientes nefrólogos, como les comentaba, y lograr que las autoridades reconozcan a la enfermedad renal crónica como un problema de salud pública que ocasiona altas tasas de mortalidad y costos elevados. La que sigue, por favor. Voy a hablar brevemente de la cobertura universal de la terapia de sustitución renal, 2 o 3 diapositivas nada más. La que sigue, por favor. Los sistemas de salud están sujetos a enormes presiones económicas debido a varios factores como nuevas tecnologías y tratamientos, el envejecimiento de la población y la prevalencia creciente de las enfermedades crónicas degenerativas, lo que les comenté anteriormente. Dado que el costo de la terapia dialítica es muy alto, siempre suele haber un desbalance entre la oferta y la demanda en la mayoría de los países en vías de desarrollo, lo que frecuentemente lleva a la pregunta, ¿quién debe vivir si no todos pueden vivir? La que sigue. Y entonces, ¿cómo se distribuyen los bienes de salud cuando son escasos? Es decir, ¿a quién se los vamos a dar? Porque obviamente no podemos darle cobertura universal a todos. ¿Cómo vamos a escoger? Pues obviamente ya se hizo la iniciativa para cubrir trasplante en los menores de 18 años, ahora se tendría que cubrir diálisis. Y lo que es una realidad es, y si tienes 20 años, entonces ya no tienes acceso, ¿no? Son gentes que necesitan, que están en edad productiva, que necesitan terminar sus estudios o trabajar, y esas personas no tienen acceso a diálisis. Entonces, el cómo distribuir esto sería por utilidad médica, por utilidad social o por algunas otras razones, como factores sociales, pudiera ser por progreso de la ciencia o por posibilidad de éxito en base no solo a criterios médicos, sino también apoyo familiar y moral. Es difícil decidir, pero creo que tenemos que llegar a una estrategia de empezar a incrementar, como llamábamos, escalonadamente la cobertura. ¿La que sigue? Y bueno, esto ya no se los voy a mencionar brevemente, que veamos, México está en el número 14 de Producto Interno Bruto. La que sigue. Pero cuando nos vamos a por cápita, pues nos vamos a 58. Entonces, pues es un país de inequidades y de contrastes en todos los sentidos. La que sigue. Y bueno, la pobreza en México, esto ya lo mencionaron anteriormente, pero tenemos un 53% en el 2012 en situación de pobreza. La que sigue. Este es el gasto en salud en México, Colombia, Argentina. Esta es una diapositiva que me hizo el favor de compartir conmigo el doctor Gregorio Obrador. Y aquí se ve como el Producto Interno por cápita en México es mayor, por ejemplo, al de Colombia. Sin embargo, el gasto total en salud, que es el porcentaje del PIB, en México es menor. Y lo que llama la atención es que el porcentaje de gasto en salud del gobierno en México es el 50% comparado con un 75% en Colombia. Y el gasto privado, es decir, la gente, lo que llaman out of pocket, lo que la gente saca de su bolsillo en México es mucho mayor que en los otros países, ¿no? Entonces, esto pues es una realidad. Necesitamos incrementar el presupuesto del gobierno para la salud. Colombia y Argentina tienen cobertura universal para diálisis, y entonces siempre pensamos, si otros países como Colombia y Argentina lo pudieron lograr, ¿por qué nosotros no? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la falta de cobertura universal de diálisis? Número 1, inversión insuficiente en salud y gasto out of pocket, de bolsillo excesivo. Tenemos una fragmentación del sistema de salud. No es posible que tengamos tanta fragmentación y que no podamos, tratar de tener un órgano rector que vea por encima de estas entidades. El alto costo de la terapia dialítica, este sistema de licitación, por ejemplo, en el país Colombia no existe, ¿no? Y hay ineficiencias en la provisión de los servicios de salud. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Como conclusión, la enfermedad renal crónica constituye un problema grave de salud pública y se asocia con una alta morbilidad, y mortalidad, así como un elevado costo. La alta prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica, el grado de descontrol de las enfermedades crónicas degenerativas y el envejecimiento de la población son factores que agravarán la situación en las próximas décadas. Esto es una realidad. Es necesario implementar programas costo-efectivos de prevención, detección temprana de enfermedad renal que permitan el manejo de la enfermedad renal en estadios considerados como tratables. ¿La que sigue? Debe existir un órgano rector para el manejo de la enfermedad renal que esté por encima de la fragmentación del Sistema Nacional de Salud. Muchos otros países lo tienen y es un órgano regulador que se encarga simplemente de la enfermedad renal a todos los niveles.
Deben de existir programas de educación para médicos de primer contacto y modelos multidisciplinarios de atención médica adecuados a las necesidades de cada institución. Esto es muy importante. Esto se tiene que adecuar a las necesidades de cada institución, no se puede implementar nada más de manera global. El Registro Nacional de Diálisis debe ser una prioridad. Se necesita trabajar para alcanzar la cobertura universal para terapia de sustitución renal. Y el Sistema Nacional de Trasplantes se debe fortalecer. Hay que evitar abusos, problemas de distribución, corrupción, turismo de trasplantes, que es una tristeza, pero sabemos que ocurren en este país. La que sigue, por favor. Y ya quiero agradecer solamente al doctor Gregorio Obrador y al doctor Guillermo García por algunas de estas diapositivas que me proporcionaron para esta presentación. Muchas gracias. Damos paso al doctor José Antonio Cuéllar con su ponencia Un Estado mexicano fallido en salud, de enfermedad renal crónica como caso de estudio. Él es médico cirujano con subespecialidad en cirugía de columna vertebral. Ha sido durante varios años cirujano de columna vertebral en los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía y en las Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zurbirán. Además, investigador asociado en un laboratorio de la Secretaría de Salud, y como activista social es presidente del Colegio Mexicano de Médicos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, AC. Damos la bienvenida, doctor. Gracias. Voy a retomar las palabras de la licenciada Cuéllar. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, así está mejor. Mi formación es de alta especialidad, como he visto yo que hemos compartido este espacio. Ese es el problema justamente, y me gusta mucho la presentación de la doctora porque los anteriores ponentes, que yo de alguna u otra manera he tenido referencia de ellos, por razones de carácter circunstancial, durante varios años trabajé en el Instituto de Neurología y un par de años, no un par de años, 8 o 9 años con el doctor Natal en neurocirugía y en el Instituto de Nutrición. Entonces eso me ha permitido conocer lo que es la alta especialidad, pero ese es el problema. Yo desde que comencé el activismo social, he reflexionado y es posible que si en este momento de mi vida yo supiera lo que sé en relación al Sistema Nacional de Salud, hubiera tomado la decisión de ser un médico general familiar. Porque el problema que tenemos es que yo soy un ejemplo de lo que no debe de hacer un Sistema Nacional de Salud, que es dirigirse al estrato más especializado para resolver los problemas, cuando finalmente, como la doctora lo acaba de señalar, y pocas veces yo lo escucho en alguien tan especializada como ella, pues el asunto está en lo más básico, en lo más primario. El título es duro, lo que voy a decir es duro, es producto de un análisis profundo de información que como activista social tenemos desde varios años en nuestra organización. Analizamos los sistemas nacionales de salud y ciencia para identificar irregularidades y buscar oportunidades de mejora continua, pero es más duro el dolor y el sufrimiento de los pacientes y los familiares cuando acuden al sistema de salud, ya sea en un centro de salud o en un Instituto Nacional de Salud, a buscar servicios y se encuentran con 1000 cosas que jamás van a resolver y finalmente, como ya lo han señalado nuestros compañeros, pues muchas veces desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes fallecen en su casa, ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener un diagnóstico. Me pasa la siguiente, por favor. Claro que en este espacio yo reflexioné cuando recibí la invitación para hablar del tema, pensé en el doctor Domínguez. Decir la verdad, a él le costó la vida. Yo espero que en estos momentos en México pues ya no lleguemos a ese punto, aunque parece ser que algunas veces ocurre, pero bueno, al doctor Domínguez le costó la vida decir lo que dijo, pero tenemos que decir la verdad. Por ejemplo, en el caso de esta presentación, yo voy a hacer no una interpretación de la información y del conocimiento que está relacionado al sistema de salud con las enfermedades crónicas degenerativas,
y en este caso particular de la enfermedad renal crónica, que esa es la vía que yo tomé para hacer el análisis. No es una presentación de carácter interpretativo, es decir, yo pienso, yo supongo, no. Toda la información que está aquí tiene un sustento con evidencias documentadas y el único propósito es decir la verdad. Nos vamos a meter la mano al corazón del sistema de salud para ver qué es lo que pasa con las enfermedades crónicas degenerativas y con la enfermedad renal crónica. Voy a ver si puedo sacarlo, porque ahí está mejor, ¿no? Estoy más agachado. Hace frío, ¿no? Yo desde hace rato, a lo mejor ya sé las hormonas que están con dificultad, pero desde hace rato ya siento frío. La siguiente, por favor. A ver, esta es una breve reseña de un sistema nacional de salud inútil a las necesidades sociales. Voy a ser muy cuidadoso porque aquí hay nombres propios, pero hay responsabilidades y estos señalamientos se tienen que hacer. ¿Por qué, a pesar de que tenemos en México grandes nefrólogos, grandes cardiólogos, grandes endocrinólogos, vamos a ser honestos, los problemas nunca se van a resolver así? Y nunca va a haber suficientes nefrólogos ni cardiólogos para poder hacer una medicina como nos gustaría hacerla. Y muchos de nosotros, por eso estamos aquí, porque no queremos sentir esa frustración de saber que el esfuerzo que hicimos no fue el necesario. Por ejemplo, a nivel contemporáneo, a partir de 1943 nace la Secretaría de Salud. Vamos a ver el origen del monstruo en el que nos encontramos en este momento y por el que personas como los señores que están aquí, que tienen una familiar, su hija, tiene insuficiencia renal, están seguramente viviendo lo que muchos de ustedes pueden imaginarse y otros que conocen de primera mano. Eduardo Lisiaga, a finales del siglo anterior, en la época Porfirio, pues fue el que primero puso un reglamento de salud. Y Venustiano Carranza en 1917 creó la Secretaría de Asistencia Social. Finalmente debemos de reconocer al doctor Vaz como el creador del sistema contemporáneo. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué, por ejemplo, el hospital militar se hizo en la década de los 40 cuando era el doctor Gustavo Vaz justamente secretario de Salud? Porque con el Hospital General, que fue el primer hospital de especialidades en México, se fundó el 5 de febrero de 1905. ¿Por qué se fundó? Porque el doctor Lisiaga fue a hacer un viaje exprofeso a Europa y trajo las especialidades a México. Es decir, en aquel entonces no se sabía exactamente cómo era la estructura del primero, segundo y el tercer nivel, pero la medicina en México se comenzó a construir con el segundo nivel. En el Hospital General, el 5 de febrero de 1905, se crea oficialmente, aunque no está así señalado, la medicina de especialidad en México. Y el doctor Vaz, con la creación de los Institutos Nacionales de Salud, crea el tercer nivel de atención, ¿se dan cuenta? En ese momento, bueno, pues eran las tendencias que existían para la medicina, no se sabía ni siquiera que existía el primer nivel de atención. Entonces, vamos a ser muy honestos, los conceptos de fragmentación y desarticulación terminan en 1982, ahí termina. La línea discursiva oficial en este momento y los documentos que encontramos nos dicen que el sistema está fragmentado y desarticulado. Eso ocurrió entre 1946 y el 82, que no pasó nada, ¿sí? Bien. El problema que tenemos en este momento, lo que vivimos todos los días, se genera a partir de 1982 y 88 en ese sexenio. Hubo la oportunidad de poder hacer algo que no se había hecho antes del 82, entre esa etapa del 82 y 46. Sin embargo, bueno, el doctor Soberón dijo, a ver, vamos a hacer reformas, vamos a reformar el artículo 4, vamos a crear el derecho a la protección a la salud, que si nosotros hacemos una encuesta muy básica, nos vamos a dar cuenta que eso del acceso a la protección a la salud, primero, no está muy clara la palabra, bueno, protección exactamente, ¿qué me van a proteger? ¿Por qué no fue el derecho al acceso a la salud? Es decir, yo quiero tener el derecho y la certeza de que yo voy a acceder a la salud. Y luego vino la modernidad administrativa. ¿A dónde nos llevó esta modernidad administrativa? Es impresionante si nosotros tenemos contemplado el gasto en salud, de ese 6.2%, que es el que está en este momento concretamente, el 12% se destina a la administración. Es decir, hay muchos empleados administrativos en el Sistema Nacional de Salud, y ¿saben ustedes qué representa eso en dinero? Hablando de necesidad para poder invertir en más diálisis, en más trasplantes, en más tratamientos preventivos. Bueno, en lugar de gastar 50,000 millones de pesos al año, gracias a esta reforma administrativa generada en ese sexenio, estamos gastando 150,000 millones de pesos al año. Ahora, aquí viene un asunto muy interesante. ¿Qué quiere decir el que nosotros tengamos como país perdida la rectoría del Sistema Nacional de Salud? Es decir,
Quiere decir que no en las oficinas del gobierno se generan las políticas públicas ni las propuestas para que se creen las políticas públicas. Lo que quiere decir es que hay instancias ajenas al gobierno que tienen la rectoría y que son quienes sexenio con sexenio están disponiendo de nuevos proyectos para que se conviertan en reformas. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de realidad distorsionada es un concepto que existe y se aplica en otras áreas del conocimiento, pero señalaba la doctora Madero, bueno, yo no entiendo cómo hace algunos años hubo un programa y ahora ya no existe. Es decir, eso es un ejemplo de la realidad distorsionada. Existe algo, pero al entrar al sistema sale de otra forma. En palabras muy simples y llanas, se dice una cosa, entra al sistema de salud y se acaba siendo otra. Esa es la realidad. Vamos a tomar, esa fue la famosa, digamos, segunda gran reforma del sistema de salud. Vamos a tomarla del 2004. Yo voy a decir que hay gente, y conozco gente, inclusive algunos son mis amigos en la Secretaría de Salud y en algunas otras instancias del gobierno federal relacionadas con la salud, gente muy valiosa, como seguramente todas las personas que están aquí presentes, pero el asunto trasciende más allá del esfuerzo personal. ¿Cuándo el esfuerzo debe de institucionalizarse? Es decir, se debe de compartir toda la responsabilidad para, entre todos, decir, vamos a hacer las cosas de manera que resulten no particularizadas, que al señor Juanito o al señor Panchito o a la señora María le pudimos resolver su problema. Qué bueno que sea así, pero aquí lo que tenemos que evitar es esa discriminación que existe por parte del sistema mexicano, no por parte del Instituto de Nutrición, ni del Hospital Juárez, ni del Hospital General. Alineándose a esta realidad distorsionada, que es una realidad que cambia cuando entra al sistema, es decir, por ejemplo, vamos a señalar el Seguro Popular. En el 2004, lo que hizo el Sistema de Protección Social y Salud y su brazo operador, que es el Seguro Popular, fue consolidar la antítesis de la salud pública. Es decir, la OMS dice, los sistemas de salud deben de ofrecer a su población salud con calidad, con equidad, con justicia y sin gastos catastróficos que nos lleven a la pobreza. Estamos todos aquí ciertos que ninguna de esos 4 preceptos se cumplen. Las familias se van a la pobreza, es injusto el trato que les dan y lo que esperan recibir y acaban recibiendo, no es equitativo porque a uno les va mejor que a otros por alguna extraña razón, y de calidad, pues de calidad, desafortunadamente el 96% de los hospitales en el país no están certificados por el Consejo de Salubridad, que es el órgano de la Secretaría de Salud que se encarga de regir la calidad hospitalaria, ¿sí? Y si hablamos del Seguro Popular, jamás el porcentaje, ellos le llaman acreditación, no certificación, jamás el porcentaje de acreditación avanza más allá del 30% de los establecimientos de salud. Es decir, estamos hablando que hay clínicas, consultorios, laboratorios, es decir, estamos hablando de establecimientos de salud. Bien, la siguiente, por favor. Es una icónica muestra. Yo abordo el tema porque soy un médico que hace muchos años comencé a analizar los sistemas de salud. Me gusta el conocimiento, he tenido ya la capacidad de integrarlo y de entenderlo durante todos estos años, y por eso les vengo a compartir mi punto de vista. 11 millones, vamos a ser muy prácticos, es decir, no tenemos que buscarle 3 pies al gato si tiene esto 4. ¿Sí? 11 millones de personas en nuestro país seguramente tienen enfermedad renal crónica, es el 10% de la población, y por eso, para eso simplemente tenemos que hacer un análisis deductivo, que no es otra cosa sino tomar una información paralela de otro país, de otras instituciones, y el que nosotros la traslademos a nuestra realidad. Son 11 millones de personas. En ese sentido, bueno, ya nos han dicho los expertos en esta enfermedad que pues la diabetes está siendo la causa más importante. Y luego abajo vienen lo que ya se ha señalado, que es la hipertensión, la diabetes mellitus y otras enfermedades como las cardiovasculares. Pero aquí, si ustedes ponen atención a los últimos renglones, dice que el 80% de estos padecimientos de las enfermedades crónicas degenerativas se dan en países en desarrollo, en países subdesarrollados como el nuestro, en donde los sistemas nacionales de salud son inoperantes, no funcionan. El sistema no es otra cosa sino ese mecanismo que debe de hacer que las cosas funcionen en esos 4 preceptos que yo les señalé que la OMS tiene muy claramente identificados para que sea un sistema de salud funcional. Entonces, desafortunadamente los países pobres o los en vías de desarrollo, pues tienen este problema.
Así, y y todos los demás. Si nosotros nos ponemos a ver realmente, todos los problemas de salud en México son problemas de salud pública, hasta la gripa que viene ahora ya para lo del invierno con la pandemia que tuvimos en el 2009, es decir, aquí todo es problema de salud público y es endémico, en términos no técnicos, porque las técnicas, los términos técnicos que maneja el gobierno federal, bueno, pues son con un sesgo natural, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, aquí todas las enfermedades son un problema de salud pública, hasta las cataratas. Y perdón por decir hasta las cataratas, pero es algo que dices tú, y es algo tan simple que vas y te operas y vuelves a ver bien, en general. La siguiente, por favor. Hablaron ya los expertos de la terapia de reemplazo. Aquí lo interesante son los números. Hoy el costo anual, si tuviéramos en este momento que reemplazar a los pacientes que tienen insuficiencia renal, costaría 70,000 millones de pesos, porque tan solo el binomio de diabetes con enfermedad renal terminal está costando 55,000 millones de pesos al año, mientras que el binomio hipertensión, es decir, aquellos pacientes con hipertensión y con insuficiencia renal, están costando 25,000 millones de pesos. Esto nos dice que las políticas públicas en salud son un perfecto fracaso, no sirven para nada. Sin embargo, si el Sistema Nacional de Salud fuera funcional, como lo señalaba la doctora Madero hace un momento, si las cosas funcionaran, nosotros con una atención primaria efectiva, es decir, que tuviéramos las clínicas, que tuviéramos a los médicos generales y a todos los trabajadores de la salud trabajando en las enfermedades crónicas degenerativas en su proceso de atención, tendríamos que se podrían identificar y regular el manejo hasta del 95% de los pacientes con enfermedad renal crónica. La siguiente, por favor. Esto, cuando yo lo leí, dije, a ver, espérame, Programa Nacional de Salud 2013-2018. El gobierno nos está echando la culpa de porque nos morimos mucho, es decir, nosotros somos culpables de la alta tasa de mortalidad en las enfermedades crónicas degenerativas. Pues de verdad, uno se sorprendería de que se maneje esa línea discursiva. Dices tú, espérame, o nos consideran retrasados mentales o de qué se trata, porque la OMS dice muy claramente que los gobiernos son los responsables de cuidar la salud de las personas, y ellos dicen que no, que lo que tenemos nosotros que hacer es cuidar nuestra salud, debemos de saber qué comemos, sí, bueno, a ver si pasamos la calle por las cebras, por las esquinas, ahora ya hay una mortalidad enorme con estas enfermedades, pues porque ya hay muchas adicciones que antes no teníamos, todo eso es perfecto, pero la ley es muy clara y dice que el Estado mexicano es el que nos debe cuidar nuestra salud y nosotros debemos de vigilar que el dinero que se invierte en la salud sea invertido correctamente. La corrupción es un caso rampante, por eso nunca va a alcanzar el dinero para nada. Siempre se va a estar acabando y desgastando porque la corrupción es un caso importante. Bien, esto está en el Programa Nacional de Salud y lo pueden consultar si tienen alguna duda o por mera curiosidad. Es inadmisible. Yo voy a referirme muy respetuosamente al doctor Lozano. Esperaba que viniera, porque justamente ayer, el 24 de septiembre del 2013, estuvo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Yo tengo la versión estenográfica, a mí me apena decirlo así, tengo la versión estenográfica de las declaraciones del doctor Lozano y él dice literalmente así, los ciudadanos deben de cuidar su salud y nosotros, los que trabajamos en el gobierno federal, debemos de asegurarnos que el dinero se invierta bien. Qué pena, pero está plasmado y me queda claro que es una línea discursiva oficial y eso no es lo correcto. Adelante, por favor. La ineficacia del Estado mexicano en la prevención y control de las enfermedades crónicas. Esto es bien interesante, ya lo resumieron algunos de los compañeros ponentes. Dice el Coneval que son 54 millones, pero vamos a ser muy honestos, si nos ponemos a ver realmente lo que es pobreza, 100 millones de personas. Es decir, va a haber personas que jamás van a poder tener acceso a cosas que para nosotros podrían resultar cotidianas. Pero la realidad es que es muy posible que si quitamos los tecnicismos del Coneval, ¿sí?, para definir qué es la pobreza, y nos quedamos en esencia con una visión humanista, no tan técnica, no tan purista desde el punto de vista técnico, son casi 100 millones de personas. Por ejemplo, la CEPAL es otro organismo internacional, casualmente para ir en contra de que, oye, hoy fuimos 100,000 o 200,000 pobres más, ¿no? La CEPAL tan solo en el 2012 identificó a 1 millón de nuevos pobres. México, con ese 6.2% del que hablaban también hace un momento en la presentación, perdón por insistir, doctora Madero, pero usted hizo, a mi juicio, muy completa su presentación, tuvo una visión muy integral de la enfermedad con lo social, y eso es lo importante, lo que nos interesa a todos finalmente.
Fíjense, con el 6.2 del PIB destinado al gasto total en salud, ¿cómo es posible que destine el 30% de ese porcentaje? ¿Saben ustedes cuánto es el 6.2% del PIB? 1.3 billones de pesos. Ese es el presupuesto que tiene salud y que corresponde al 6.2 del PIB. Bueno, el 30% se va a gasto de farmacia. Vámonos a Chile. Chile con el 7.6 del PIB, es decir, 1.4 puntos porcentuales más, destina ¿cuánto creen el gasto de farmacia? Pues el 12.6%. A ver, ¿aquí qué está pasando? En lugar de resolver los problemas con 500 pesos, los estamos resolviendo con 150,000 pesos mensuales. En lugar de evitarlos, controlarlos y resolverlos, el mensaje está muy claro. Aquí no tenemos que ser expertos en análisis económicos. Es decir, si yo gasto aquí el 30% en farmacia, con ese PIB y acá con un PIB mayor gasto el 12.6, pues evidentemente que no cuadra la suma, ¿no? Es decir, estamos gastando más porque estamos gastando más en medicina especializada, más en nefrología, más en trasplante, más en hemodiálisis y en todo lo que implica toda la salud. Por ejemplo, sin embargo, aquí es donde acaba de encuadrar lo que les estoy yo comentando. Si tenemos el gasto per cápita, que también se comentaba yo ahorita, en esta cantidad, ¿por qué Chile tiene casi el doble? Pues por lo que acabamos de entender muy claramente. La siguiente, por favor. El concepto de realidad distorsionada realmente es la razón del fracaso absoluto de las políticas públicas de salud en este momento en el país. Es decir, quién sabe de qué mundo hablen, pero a la hora que hay que aterrizar las cosas, en el consultorio nosotros lo vemos, en el consultorio de los institutos, de los hospitales, de los centros de salud. El país ofrece, ¿qué ofrece? Segundo y tercer nivel. Mientras la demanda, la gente necesita primer nivel. Es decir, tú vas y pides un servicio de primer nivel y no lo vas a encontrar. Ni estructurado, ni organizado, no va a existir. Entonces, es algo que está muy raro, ¿no? Es decir, a ver, el país ofrece segundos y tercer niveles y la gente necesita primer nivel. El costo de este fracaso social para los mexicanos, es decir, el costo de este ejercicio, recuerden que nos quedamos en la época del doctor Gustavo Vaz, con el tercer nivel cuando lo creó y los institutos en el 43, y en el del doctor Lisiaga en 1885 que creó el primer reglamento de salud de nuestro país y fundó con Porfirio Díaz el Hospital General como segundo nivel. Allá estamos. Bien, este es lo que cuesta tan solo, es decir, ese fracaso en este momento nos cuesta en farmacia y administración 300,000 millones de pesos al año. Es mucho dinero, es mucho dinero. ¿Saben a qué equivale? Es decir, de esos casi 110,000, la gente lo saca de su bolsillo para pagar, ¿sí? Por eso el fracaso del Seguro Popular. El Seguro Popular nació porque había un gasto de bolsillo enorme. Pues quiero que sepan que sigue siendo el mismo gasto, estamos exactamente en el mismo gasto. Así que la creación de algo después de 11 años, hombre, pues es muy claro, eso no sirve. Bien, estos gastos innecesarios, estos de acá arriba, son el equivalente al 45% del IVA por recaudar en el 2015, fíjense lo que representa en dinero, al 60% de la deuda pública contra la, es decir, lo que va a pedir o lo que ya pidió el gobierno de México para el año que entra, para poder, son casi 700,000 millones de pesos, ¿sí? Y representa al 60% del presupuesto del IMSS, es decir, el IMSS es un monstruo, tiene un presupuesto de 500,000 millones de pesos. Este dinero que se está perdiendo inútilmente se podría utilizar para resolver los problemas, en este caso de las enfermedades crónicas degenerativas y de la insuficiencia renal crónica, y el punto es que la brújula está perdida. Aquí tenemos una fuga, un sangrado, por eso tú le metes dinero a esto, le aumentas el segundo, un punto porcentual al Producto Interno Bruto y va a seguir fugándose por aquí y por otros lugares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se tienen que reasignar los recursos, se tienen que tomar esos recursos y buscar la forma en la que se puedan optimizar para buscar resultados reales, ir al fondo del asunto. ¿Ustedes saben cuál es el presupuesto del ISSSTE al año? Yo se los voy a decir. Vean la cantidad que estamos perdiendo al año aquí. Son 200,000 millones de pesos al año tiene de presupuesto el ISSSTE. Es decir, con esto podríamos tener un ISSSTE y medio más si nosotros optimizáramos estos recursos. La siguiente, por favor. ¿El Sistema Nacional de Salud Universal es la solución? No. Definitivamente no tan solo para la enfermedad crónica degenerativa, para nada, no es ninguna solución. Vamos a ver por qué.
Con estos 5 sexenios a cuestas de la realidad distorsionada, como una utopía, sigue más vigente y viene ya una iniciativa de ley por parte del presidente de la República para decir, vamos a crear el Sistema Universal de Salud, vamos a reformar el artículo 4. Pero veamos una de las 2 condiciones para que un sistema de salud sea universalizado, es decir, que cualquier persona pueda tener acceso, se llama técnicamente portabilidad y convergencia. Portabilidad no es otra cosa sino que llegue yo con mi credencial, yo siendo el Seguro Popular, yo llego con mi credencial al Seguro Social y la presento. Y le digo, oiga, fíjese, pues tengo esto. Entonces ellos lo que van a hacer es esto. ¿Por qué es un fracaso? Porque nos anuncia una discriminación inmediata. En el Seguro Social, ustedes vean la cantidad de enfermedades que cubren. Todas estas, 12,487 padecimientos. El Seguro Social les da tratamiento, mientras el Seguro Popular nada más cubre el 11% de esa cantidad. Que tiene, la OMS tiene registrados este número de padecimientos para ser tratados. El Seguro Popular con sus cauces, pues no tiene lana. ¿Ustedes saben cuál es el presupuesto del Seguro Popular? Son casi 65,000 millones de pesos al año, es poco y es mucho, ¿no? Es decir, si lo comparamos con lo otro, bueno, representa una cantidad significativa. Entonces, lo primero que va a ocurrir cuando lleguen las personas y van a decir, ¿usted es Seguro Popular? No, vámonos para afuera. Van a estar violentando el artículo 1 de la Constitución, habla de los derechos humanos que tenemos en este país, que todas las personas debemos ser tratadas igual y que tenemos derecho a lo mismo. No es así en la práctica y aquí no va a ser así. Entonces no hay las condiciones. ¿Qué es la convergencia? Que todos los médicos piensen igual, que tengan guías clínicas, que tengan todos los mismos rayos X, que tengan todos la misma forma de dar los mismos medicamentos. Es decir, que todas las instituciones de salud de México van a converger en un solo punto. Eso es fantasioso, es imposible, es increíble. En las condiciones actuales en las que se encuentra el sistema, vamos a ser reales, eso nunca va a ocurrir. Y no entro en más detalles por razones de tiempo. La siguiente, por favor. Yo, muy respetuosamente, con el único interés de que las cosas un buen día cambien y tengamos vida para verlo, a donde haya justicia para todos, a donde todos accedemos, tengamos el acceso a la misma calidad de los servicios y no nos echen la culpa a las enfermeras, a los camilleros y a los médicos de los fracasos con los pacientes, cuando es el sistema que no ofrece todas las herramientas necesarias para trabajar como debe de trabajarse. Debemos lo primero que ya ustedes lo leyeron, ahí está arriba, ¿es el Sistema Nacional de Salud Mexicano es socialmente responsable? No, desde el punto de vista social es irresponsable porque no cumple con su responsabilidad de cuidarnos y atendernos. Yo sugiero que se fortalezca de inmediato el primer nivel de atención, teniendo como objetivo ajustarse, es algo ya muy antiguo, a preceptos de la OMS que vienen de 1978, decía, el eje central de un sistema de salud con justicia social se encuentra en la atención primaria. Esto fue en el 78, en la antigua Rusia, en Kazajistán. Y hubo así como están ahorita los objetivos del milenio, en ese momento el objetivo fue que para el año 2000 ya todos recibiéramos, bajo un esquema de atención primaria fortalecido, las mismas oportunidades de recibirnos y de tratarnos y de diagnosticarnos. ¿Estamos? Pues no, así como las del milenio no se van a cumplir, esta no se cumplió. El punto es aquí, yo lo digo muy claramente porque así tiene que ser, las cosas, la verdad es difícil y uno puede ser hasta estigmatizado, puede uno ser señalado como alguien que tiene una conducta que está fuera del perfil, pero no se puede en los procesos legislativos, en la Cámara de Diputados y Senadores, impulsar reformas en las políticas públicas en las condiciones actuales. No se puede, tiene que haber una definición real. Por eso la imagen del doctor Domínguez, que no era doctor, era un médico cirujano, nada más, bien formado en Francia, en la Sorbona, hijo de cafetaleros de Chiapas, pero un hombre con una gran calidad humana y con una gran visión social. Los médicos generalmente somos sensibles al dolor humano, por eso somos médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. No somos insensibles, aprendemos a vivir así, pero nunca dejamos de ser sensibles. Por eso el doctor Belisario Domínguez pues era un médico y fue el que hizo lo que se tenía que hacer en su momento. De manera que la invitación es de que pues no, la responsabilidad de este concepto denominado realidad distorsionada es enorme, porque es responsable de las altas tasas de enfermedad, de las altas tasas de mortalidad y pobreza
que prevalecen en nuestro país desde 1982. ¿Para qué andamos con cuentos? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí están las referencias de las imágenes. Bueno, la anterior, pero bueno, ahí vienen las fuentes. La siguiente, por favor. Este es un tema que debe ocupar un espacio y por eso presento yo el título, de saber qué es exactamente, cómo se expresa en la salud, cuál es el impacto que tiene, hacer un diagnóstico preciso de lo que es la realidad distorsionada. Nosotros desde hace muchos años somos un grupo de médicos, porque somos un grupo de médicos que nacimos en el Instituto Nacional de Neurología de manera circunstancial desde hace varios años. Y formamos un grupo que tenemos representatividad, evidentemente que las partes visibles somos media docena de ellos, pero lo que hacemos es analizar a profundidad los sistemas por una razón muy simple, porque queremos que las cosas cambien. Yo agradezco mucho la invitación de la senadora, es todo lo que tengo que decir. Gracias. Gracias, doctor. Pasamos ahora con el tema anatomía patológica y la identificación de las causas de la enfermedad renal crónica en México por la doctora Norma Ofelia Uribe, miembro de la Sociedad de Patología Renal por la Universidad de Luisiana, miembro activo de la Sociedad de Patología Renal. Es autora o coautora de 73 artículos indexados y adscrita como investigadora en Ciencias Médicas en el Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zurbirán. Además, se desempeña como profesora titular de Patología de pregrado de la Facultad de Medicina y como profesora titular del curso de posgrado de alta especialidad de Medicina Nefropatología, avalado por la UNAM. Le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Aquí ya está. Bueno, pues agradezco profundamente la oportunidad, ya que es raro encontrar foro para los patólogos, somos una rara avis, como se los voy a demostrar en un momento. Mi presentación va a ser como sigue, la siguiente diapositiva, por favor. La que sigue, vamos a hablar brevemente qué es la nefropatología, porque muchas veces no conocemos qué es lo que hace el patólogo y qué es lo que hace el nefropatólogo. Lo que vamos a ver después son cómo se hacen los diagnósticos de enfermedades renales de manera individual, qué es lo que se requiere desde mi punto de vista como patólogo, y que obviamente vamos a incluir a un equipo de trabajo el diagnóstico de enfermedades en el país, que es lo que realmente compete en esta reunión. Y finalmente la que sigue, conclusiones de las mismas. Entonces, si iniciamos, la siguiente, básicamente la patología es una rama de la medicina que se dedica a estudiar las alteraciones funcionales y morfológicas de los tejidos, es decir, somos quienes vemos biopsias, citologías y también quienes elaboramos la autopsia. Específicamente en el campo de la nefrología, nuestra contribución es el análisis del tejido renal mediante biopsias. Es la única manera de poder llegar a un diagnóstico certero, de tal manera que el propósito de la biopsia es el de proveer información que sea acertada y suficiente. Y creo que lo que hemos estado escuchando a lo largo de toda esta tarde es precisamente la necesidad de tener información verídica, no escenarios optimistas o escenarios pesimistas. Queremos ver con qué estamos trabajando, qué es la realidad de nuestros pacientes y de nuestro país. Entonces, la biopsia renal va a darnos esa información y además nos va a poder guiar, especialmente a los nefrólogos que tenemos aquí, créanme, de lo mejor que hay en el país, en dar el mejor tratamiento para los pacientes. Por ello, todas las biopsias deben ser examinadas con mucho cuidado y, como les voy a mostrar, se requieren de elementos altamente especializados para poder llegar a los mejores diagnósticos. La que sigue, por favor.
¿Cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades renales en individuos? Aquí les voy a pedir una disculpa porque mi numeralia es muy escasa y pensando en que la mayoría de ustedes no tienen un gran acervo de lo que es la medicina o la patología y la histología, se los voy a poner muy en contacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ver un caso de un paciente y quisiera que me ayudaran ustedes con lo siguiente, el auditorio. Me gustaría que levantaran la mano quién padece de diabetes mellitus o hipertensión o tiene un familiar con hipertensión o diabetes mellitus. ¿Quién conoce a alguien con diabetes mellitus? Muchísimos. Esa es la realidad del país y quiero que vean este caso conmigo. Es un hombre de 65 años de edad que tiene diabetes mellitus de 20 años de evolución. Además tenía cálculos renales y él se presentó con pérdida de peso y también tenía cansancio, por lo que acudió con un médico. Este médico identificó que tenía alterada, muy elevada la glucemia, el azúcar en la sangre, y por eso hizo ajustes en la dosis de sus medicamentos para la diabetes. Después de 4 meses se dieron cuenta que el paciente seguía perdiendo peso, seguía con cansancio, por lo que acudió con otro médico, quien corroboró el descontrol de la diabetes, pero además tenía cosas como hinchazón en las piernas, y por esto inició tratamiento en donde otra vez modifican el tratamiento de los hipoglicemiantes, pero dan antihipertensivos, dan vitaminas y dan antioxidantes, sin evidencia de lo que está sucediendo en los riñones de este paciente. 2 semanas previas a que ingresara al instituto, notó el paciente que su dedo, su tercer dedo, el dedo medio, se estaba poniendo azul, se estaba poniendo morado. Y por eso acudió con un angiólogo, quien le dio más tratamiento. Finalmente, después de 6 meses de estar con diferentes médicos, generales, especialistas, acude al instituto ya con pérdida de casi 30 kilos. O sea, este es el viacrucis que siguen los pacientes con nefropatías. Ni siquiera hemos llegado a si tiene o no tiene insuficiencia renal. Los pacientes nefrópatas es el viacrucis que siguen. Y muchos médicos generales se limitan a dar solamente vitaminas. ¿Por qué? Porque están bajas las vitaminas en sangre o la albúmina y piensan que con eso va a mejorar el paciente, lo cual no es verdad. La que sigue. Cuando llegó al hospital, esa es la imagen de su manita del paciente. Vean cómo su dedo, la punta ya está con mucha isquemia, necrótica. Además se encontró sangre en la orina. Y si vemos, los datos que están a su izquierda, nos están hablando de que ya hay disfunción del riñón. La que sigue, se contaba con los datos previos y pues no tiene los 3 meses como para decir que tiene insuficiencia renal. Lo que estamos viendo básicamente es que es una progresión abrupta de daño renal. Por todas estas manifestaciones que no son de diabetes, los nefrólogos del instituto decidieron tomarle una biopsia, la que sigue. Y ahí es donde participa el patólogo. Se recibe una biopsia que es tomada con una aguja especial, una pequeña porción del tejido renal, y lo mandan al laboratorio donde yo trabajo. Se procesa y eso es una imagen, es una foto de un glomérulo, que es la unidad funcional y morfológica que va a funcionar. En otras palabras, en ese ovillo de capilares pasa sangre y lo maravilloso es que del otro lado ya sale casi como pipí. Luego se va a reabsorber agua y demás, pero ahí es donde pasa esto. La filtración que les habló el doctor Correa, ahí se lleva a cabo. ¿Y qué sucede? Que en un segmento de ese glomérulo hay inflamación y el tejido está muerto, está necrótico. Tiene necrosis en el glomérulo, la que sigue. Más aún, en vasos sanguíneos también hay inflamación y necrosis. Esto no es diabetes. La que sigue, sí son imágenes del mismo paciente de la diabetes,
con estudios especiales de microscopía electrónica e inmunofluorescencia. Todos estos estudios se tuvieron que hacer para llegar al siguiente diagnóstico, la que sigue, que no me voy a tomar la molestia en leerlo porque yo estoy segura que no van a ubicar de qué estoy hablando. A lo que quiero llegar es que hemos estado escuchando que en efecto la diabetes es un factor de alto riesgo de presentar insuficiencia renal, pero ¿qué creen? Pacientes con diabetes pueden tener otras enfermedades, como en este caso, pueden tener vasculitis, pueden tener enfermedades reumatológicas, pueden tener toxicidad por medicamentos. ¿Y cómo vamos a llegar a la verdad si no hacemos los estudios o los análisis apropiados? Por lo tanto, esta es una obviedad. Si queremos tratar adecuadamente a los pacientes, si queremos prever que casos como estos lleguen a la insuficiencia renal, se tienen que estudiar adecuadamente a los pacientes nefrópatas. La que sigue. ¿Cómo se llega a este diagnóstico? Ahorita se los presenté de la manera fácil, en donde solamente presento las bonitas imágenes que nos encanta ver porque son muy coloridas, pero no es así de sencillo. La que sigue. Interviene mucha gente. En esa imagen están viendo la mano que puede ser de un nefrólogo o de un radiólogo intervencionista con un ultrasonido y una aguja para tomar el tejido renal. La que sigue, para que yo vea estas imágenes, requiero de un técnico que me ayude a procesar el tejido, que lo pinte de colores, y necesito además necesito instrumentales como un microscopio de luz. La que sigue, para ver las imágenes de inmunofluorescencia, necesito un microscopio de epifluorescencia. La que sigue, para el microscopía electrónica, pues necesito otro microscopio de microscopía, que es el de microscopía electrónica. Todo esto es sumamente caro. Microscopio electrónico, 800,000 pesos. O sea, es un dineral lo que cuestan estos aparatos. Sin embargo, son requeridos para hacer diagnósticos específicos de estas enfermedades, porque como se los acabo de demostrar, aunque el paciente tenga el antecedente, puede tener otra enfermedad. Además de todo esto, la que sigue, los aparatos no importan si le da clic por favor a la que sigue, joven, ok, esto depende de la gente. No importa que yo le ponga un microscopio electrónico en un sitio en Oaxaca pensando que el microscopio electrónico va a manejarse solito. Claro que no. Necesito la gente que está atrás del ocular, a la gente que está atrás del microscopio para poder hacer una interpretación adecuada. Necesito a un nefrólogo que sepa cuándo es el momento oportuno de tomar una biopsia, y lo que también ya se ha mencionado, necesito que médicos generales que estén bien preparados sepan en qué momento este paciente debió haber acudido con el nefrólogo. ¿Quién es el que paga los platos rotos siempre? Como les digo a mis alumnos, el paciente. En el caso que les mostré, se tardaron 6 meses largos en que hubo inflamación, en que empezó a cicatrizarse el riñón y en donde aunque se dio un tratamiento, ya no fue quizás tan oportuno porque ya había el 50% de cicatrización en ese riñón. Entonces, nuevamente, hay que hacer intervenciones oportunas, hay que tratar de prevenir la insuficiencia renal crónica, de otra manera no va a haber un presupuesto que alcance para tratar a todos los pacientes que lleguen a la insuficiencia renal. Y como ven, además, le puede pasar a cualquiera, hasta un paciente diabético puede tener otra enfermedad, que puede ser aún peor que la diabetes. La vasculitis, si no es tratada, va a matar en meses al paciente, no nada más al riñón, al paciente completo. Por lo tanto, esa es la otra cosa que yo agradezco enormemente. Yo siento que lo que yo hago es muy importante y me parece que habemos muy poquitos especialistas que hagamos esto. La que sigue. ¿Cuántos profesionales hay en nefrología? Bueno,
ya lo mencionamos. En algunas estadísticas se dice que se necesitaban 1.1 por cada 100,000 habitantes, pero esto fue en 1980. Esa cantidad de nefrólogos es completamente insuficiente. Actualmente, en la forma en que ha crecido la nefropatía, las nefropatías, los pacientes nefrópatas y la insuficiencia renal, se calcula que se necesitan 3 veces más, es decir, 3,600 nefrólogos en México. Solamente hay 1,000, ya lo comentó el doctor Correa. La que sigue, bueno, y patólogos en general, se necesitarían 4 por cada 100,000 habitantes, lo que indica que deberían haber 4,908 patólogos en el país. En el país habemos no más de 900 patólogos. Ahora la pregunta interesante es, ¿y todos pueden identificar lesiones renales? Lamentablemente, no. ¿Por qué? Porque en nuestras preparaciones en la residencia, en la mayoría, en muchos sitios no cuentan con microscopía electrónica ni con inmunofluorescencia, de tal manera que no se puede aprender eso, se tienen que llevar a un tercer nivel, y por eso la preocupación de que se hagan estos cursos de alta especialidad en nefropatología, para que también nosotros podamos aportar desde nuestra parte y podamos contribuir a un diagnóstico certero, y que así sepamos contra qué vamos a estar dirigiendo nuestras fuerzas y nuestros recursos, porque al final todos pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces debemos saber hacia dónde se están yendo esos, hacia dónde tenemos que optimizar esos recursos. La que sigue. Y la que sigue. Bueno, esta me la proporcionó el doctor Correa, y es para que vean simplemente la cantidad de nefrólogos que se requiere. La que sigue, en círculo está México. Vean la proporción de nefrólogos que hay en México comparado con otros países, inclusive vean con Uruguay, es mínima la cantidad de nefrólogos. La que sigue. Y la distribución en México, pues obviamente es centralizado, ¿verdad? La gran mayoría de los nefrólogos se encuentra en el Distrito Federal o en las zonas conurbadas. ¿Y cuántos nefropatólogos existen en el país? Les puedo asegurar que no somos más de 20. No existen más de 20 en todo el país. Y en México, aquí en la Ciudad de México, se distribuyen la mayoría. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que seguir apoyando estos programas en donde se estén pues educando a médicos para que se conviertan en médicos generales, ya patólogos para que se conviertan en patólogos que puedan interpretar estas lesiones. La que sigue. En esta parte, las conclusiones serían, bueno, ¿qué debo hacer para que no se tarde 6 meses en llegar el paciente con un nefrólogo? Nuevamente, lo que lo comentó ya la doctora Madero, se deben de incluir en los planes de estudios de todo el personal que tiene que ver con la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que se dé algo de nefrología, cuando menos. Es increíble, pero en el programa de la universidad, apenas hace 2 años que se incluyó a la nefrología como materia, para que los médicos que egresan tengan conocimiento de cómo detectar enfermedades renales. Entonces, imagínense, si no se dan esas clases en la universidad, ¿cómo les podemos exigir a un médico general que mande a un paciente con el nefrólogo? No es posible. Entonces, este cambio no sería un incremento muy agresivo al erario de la nación. ¿Cuánto cuesta pedir el Senado a las universidades que incluyan cuando menos un curso de 1 mes, no sé, 2 meses, lo mínimo para que un médico general tenga esos conocimientos y no se les escapen los pacientes hasta que,
ya tiene uremia, ay sí, ya tiene escarcha urémica, creo que es por el riñón. Deben llegar antes los pacientes. Debe haber apoyo, como les mencionaba, los programas de residencias de calidad para la preparación de los nefrólogos en México. Igualmente hay que apoyar cursos de alta especialidad de nefropatología que estén avalados por universidades que estén afiliados a la NUIS. Capacitación de técnicos, porque los médicos no hacemos todo. Entonces se tienen que capacitar enfermeras, técnicos, gente que vaya a estar trabajando con los pacientes que tengan nefropatía o que ya estén en insuficiencia renal crónica. Y lamentablemente, si ya llegan a la insuficiencia renal, pues también que sean procuradores, que estén en los servicios de procuración de órganos y que también pueden estar